Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la clase tutorial acerca de cómo llevar a cabo análisis de estadística descriptiva en SPSS. Es básicamente el contenido que estuvimos a lo largo del semestre realizándolo a mano y viendo los conceptos a nivel teórico, más conceptual. Ahora es cómo se hace todo esto de manera más práctica y más rápida y con menos margen de error por la computadora. Entonces, para el día de hoy, para esta sesión, vamos a hacer análisis de frecuencias, qué onda con las representaciones gráficas, cómo se hacen, cómo calcular medidas de tendencia central y medidas de dispersión y cómo obtener las puntuaciones Z. Ya en este momento no me voy a centrar tanto en la explicación conceptual o digamos teórica de todos estos temas, porque todo eso ya lo revisamos en clase y ustedes ya lo conocen. Entonces ahorita va a ser más bien enfocado a la parte técnica de cómo llevar a cabo esto en SPSS. Entonces, pues bueno, lo primero sería recordar que la estadística pues es la ciencia que nos va a ayudar a poder tomar una serie de datos, una base de datos que francamente no nos dice mucho, así como está puesta con un montón de números difíciles de interpretar a primera vista, a algún otro tipo de representación que nos haga más sentido, ¿no? Poder entender información a partir de este tipo de sábanas, a partir de este tipo de bases de datos, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la estadística pues teníamos estadística descriptiva, que básicamente nos va a hablar acerca de cómo se distribuyen los datos, y hay otra estadística que se llama estadística inferencial, que nos va entre otras muchas cosas, a comprobar hipótesis. En este caso solamente nos va a interesar hablar de cómo se distribuyen nuestros datos. Como ustedes bien recordarán, empezamos el curso hablando de análisis de frecuencias, ¿no? Decíamos estas tablitas que hacíamos a mano, que íbamos calculando la frecuencia absoluta, que era el número de casos, frecuencia relativa, que era un porcentaje, la frecuencia ajustada, ¿no? Que era quitando los valores perdidos. Ahorita, bueno, seguramente estos ya saben perfectamente que es un valor perdido, que es cuando simplemente por alguna razón no los tenemos en la base de datos y la frecuencia acumulada, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir? Que dice es el número de casos con determinada característica más los casos previos en la tabla, ¿no? Es decir, se van a ir acumulando en cada una de las clases. Ahorita es muy relevante por eso del COVID y si ustedes ven las tablas que ellos nos presentan, la frecuencia acumulada es una de las más importantes que están presentando de manera sistemática. Y bueno, el porcentaje acumulado, que es lo mismo, pero en términos de porcentajes, no tanto de frecuencia tal cual. Entonces, como ustedes recordarán, nosotros teníamos este tipo de tablas, ¿no? Donde hablábamos de, por ejemplo, si está fuera de tipo de relación, de matrimonio, noviazgo, unión libre u otro, sabíamos cuántos tenían el porcentaje válido, porque aquí sí tenemos valores perdidos, teníamos 3. Entonces, ahí hice un pequeño ajuste y el porcentaje acumulado, que pues bueno, nosotros hicimos muchos ejercicios a mano. Les llevaba sus hojitas y había que contar, había que ordenar, y entonces me equivoqué porque no me di cuenta que estaba aquí, o porque estos no estaban ordenados, o ordené mal, o ese tipo de errores que de repente es muy fácil cometer porque son errores de ejecución. Pues bueno, SPSS tiene la cualidad de que lo va a hacer mucho más rápido que nosotros y lo va a hacer con mucho menos margen de error. Para eso, pues bueno, vámonos aquí a esta base de datos de SPSS, en la cual vamos a borrar las variables porque estaban ahí puestas de más, en la cual vamos a hacer ese análisis. Es muy simple. Primer paso, le vamos a dar clic en analizar, después le vamos a dar clic en donde dice estadísticos descriptivos y después le vamos a dar clic donde dice frecuencias. Digo, tiene sentido, ¿no? Voy a hacer un análisis de frecuencias, pues le pico en frecuencias. Aquí ya saben que a mí me gusta trabajar no con las etiquetas, sino con el nombre de la variable, entonces le doy clic derecho y le doy mostrar nombre de variable y ya me aparecen mejor los nombres, que me abruman menos. Entonces ahora vamos a sacar las frecuencias, les parece de sexo, vamos a sacar las frecuencias de la escolaridad y del tipo de relación, ¿no? Son 3 variables que están en niveles de medición similares, es decir, son niveles de medición cualitativos, es decir, sexo es una variable a nivel de medición nominal, escolaridad tenemos que es ordinal y bueno, tipo de relación pues es nominal en realidad. Entonces, aunque bueno, se podría suponer que hay más compromiso en un matrimonio que en un noviazgo, pero bueno, eso es discutible, ¿no? La cuestión es que son qualis en cualquier caso.
En este caso, lo que tenemos aquí, vamos a hacer el siguiente paso. Una vez que ya elegimos las variables, le vamos a dar clic donde dice estadísticos. No, ahí no era. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer para llevar a cabo este análisis de frecuencias, pues le vamos a dar clic donde dice analizar. Después vamos a dar clic donde dice estadísticos descriptivos. Le vamos a dar clic en frecuencias. Entonces ya le picamos ahí y pues bueno, aquí nos aparece la lista de variables que tenemos en la base de datos. No me gusta trabajar con etiquetas, así que le voy a dar mostrar nombres de variable. Es un poquito más sencillo. Y voy a jalar esta variable, sexo, para sacarla. Quiero saber cuántas mujeres y cuántos hombres tengo. Quiero saber en la escolaridad qué niveles educativos tienen las personas que forman parte de mi muestra. Y el tipo de relación, como es investigación en pareja, la que yo realizo la mayor parte del tiempo. Entonces, pues quiero saber qué tipo de relaciones tiene, ¿no? Y ya que lo pasamos, entonces si yo solamente quiero saber las frecuencias, aquí dice mostrar tablas de frecuencias, pues vamos a darle a aceptar. Y ahí lo tienen, ¿no? Entonces aquí nos va a decir, por ejemplo, ¿no? En la parte de sexo nos va a decir, tienes tantos hombres, tienes tantas mujeres y tienes tanto en total, tienes tantos perdidos y tienes ese total contando los perdidos. Nos da el porcentaje, ¿no? 41% son hombres, 58%, bueno, 58.5% son mujeres. El porcentaje válido es sin contar los perdidos, 41.3 y 58.7. Si se dan cuenta cambia un poco porque pues bueno, tenemos pocos casos perdidos y el porcentaje acumulado, ¿no? Está muy fácil porque nada más tenemos dos categorías. Después tenemos esta, ¿no? Que es sin estudios, bueno, de escolaridad, es sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, profesional o posgrado. Y aquí tenemos las frecuencias. Entonces tenemos una persona sin estudios, 13 con primaria, 59 con secundaria, y así lo podemos ir leyendo hasta 5 con posgrado, ¿no? Tenemos algunos perdidos, tenemos 11 datos perdidos, gente que no nos dio esa información. Entonces, pues bueno, el total son 432 y contando los perdidos serían 443. Aquí tenemos de la misma manera el porcentaje, por si no queremos leer la frecuencia, podemos leer el porcentaje válido, es decir, excluyendo los datos perdidos, y el porcentaje acumulado. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, digo, a veces hacerlo a mano, pues parece que es un poquito fácil, y de hecho lo es, cuando tienes 30 datos, pero cuando tienes 432, bueno, toma más tiempo, ¿no? Y aquí, pues básicamente fue menos de 3 minutos lo que te puede tomar hacer este análisis. Y bueno, el de relación, pues si se dan cuenta, creo que es muy similar al que teníamos aquí en el ejemplo. Aquí tenemos uno de nivel educativo, que fue otro ejemplo que vimos en clase, ¿no? Pero aquí tenemos el de igual, uno muy parecido en términos de tipo de relación, ¿no? Tenemos aquí matrimonio, noviazgo, unión libre, otro total. Aquí tenemos 152 de matrimonio, 196 de noviazgo, unión libre 89, otros 4 y perdidos 2 y los mismos datos. Y ya, esa es la manera en que nosotros podemos hacer un análisis de frecuencias. Dicho eso, el siguiente paso va a ser, después de esto viene la representación gráfica, ¿no? Sabemos que de pronto nosotros, ok, la tabla del análisis de frecuencia ya nos da información importante, ¿no? Podemos saber, pues, quiénes tienen más, no sé, tengo más gente con noviazgo, tengo más gente con matrimonio, qué porcentaje es más alto, cómo se comporta la frecuencia acumulada, puedo saber cosas. Pero de pronto a lo mejor también quiero tener una representación gráfica que sea un poco más amigable para comunicar información. Y aunque son muy lindas todas, es importante notar que no puedes usar la que tú quieras cuando se te antoje. O sea, no es a capricho. Más bien depende, la representación gráfica que se decide usar dependerá directamente del nivel de medición de la variable a representar. Eso es importante. Entonces, depende del nivel de medición de tu variable, va a ser la representación gráfica que puedas usar. Por ejemplo, si tu variable es nominal u ordinal, pues puedes usar pastel, pero también puedes usar gráfico de barras. Y si es intervalar o de razón, entonces puedes usar histograma, polígono de frecuencias, o bien una ojiva si vas a trabajar con la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, pues bueno, tomando esto en cuenta, vamos a regresar a SPSS. Estamos aquí y entonces le vamos a dar clic en donde dice analizar. Vamos a ir estadísticos descriptivos,
frecuencias otra vez, porque esto todavía forma parte del análisis de frecuencias. Y bueno, como recuerdan, sexo, escolaridad y tipo de relación son variables cualitativas, es decir, son nominales o ordinales. Por tanto, aquí nosotros podríamos pedir un gráfico de barras o circular. De los que SPSS nos ofrece en esta ventana, solamente puedo pedir de barras o solamente puedo pedir circular. Vamos a pedir el de barras primero para que lo veamos. Otra cosa importante es aquí lo voy a dejar en frecuencias. Entonces vamos a darle a continuar para que nos diga qué tanta gente tiene la característica. Esperamos y bueno, ya calculó, ¿no? Aquí tenemos, pues efectivamente tenemos menos hombres, tenemos más mujeres en la muestra, lo que ya habíamos visto. También aquí ya podemos ver un poquito más claramente cómo se comporta nuestro nivel de estudios. Vemos que la mayoría van a estar en profesional, en segundo lugar bachillerato, en tercero secundaria, en cuarto la gente con primaria, quinto posgrado y ya en último lugar las personas sin estudios, que son las menos frecuentes dentro de esta muestra. Entonces nos va dando una idea de los resultados que yo obtenga, pues van a representar a gente con estas características. Y finalmente el tipo de relación, bueno, ¿a qué tipo de relación está representando más tu estudio? Pues bueno, en este caso diríamos que entre noviazgo y matrimonio son realmente los datos que estamos presentando, representan más a estos dos que a unión libre o que a otro como pues los frees y cosas ahí que se han agregado eventualmente, ¿no? Entonces esa es una manera que podemos obtener la representación gráfica. También se puede hacer a mano, sí, por supuesto, pero toma mucho más tiempo, es más tardado y con 400 datos, bueno, se vuelve un trabajo un poquito más complicado. Después le vamos a dar, vamos a obtener igual la misma estadística descriptiva, pero el análisis de frecuencias, pero vamos a obtener la gráfica de circular. Entonces, y ahora no le voy a pedir frecuencias, ahora le voy a pedir porcentajes. Vamos a ver. Ya está. Aquí lo que vamos a tener es que el sexo del participante, pues evidentemente la mayor parte son mujeres. Una minoría, bueno, entre comillas minoría, pues son hombres. Aquí lo que tenemos es, si dan cuenta, como cuesta un poquito más de trabajo interpretar esta, que prefiero la gráfica de barras en este caso, pero aquí vemos, ¿no? Poquitos con posgrado, poquitos sin estudio, y aquí van representando, y aquí te aparecen qué significa cada color, y te lo representa en este pastel. Y en el tipo de relación, pues bueno, vemos que primordialmente son matrimonio y noviazgo, aunque unión libre, pues también ahí está operando, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que tiene que ver con representaciones gráficas. Lo único que sí me gustaría reiterar, el proceso es extremadamente sencillo. Lo único que sí me gustaría reiterar en este caso, chicos, es que no es a capricho, sino que depende siempre del nivel de medición. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es igual, vamos a pedir una representación gráfica, así que la ruta es la misma. Pero ahora la vamos a pedir de una variable cuantitativa, ya no de una variable cualitativa. Vamos a pedir una variable con nivel de medición, digamos, intervalar, como pueden ser los factor scores o las puntuaciones factoriales que nosotros ya pedimos hace rato, ¿no? Entonces voy a pedir, por ejemplo, los 3 estilos de apego y el perdón y el resentimiento. No vamos a pedir 5 gráficas. Le damos que nos pase de este lado. Vamos a darle donde dice igual gráficos. Aquí gráfico circular no tendría sentido pedirlo. Yo se lo puedo dejar y SPSS lo va a hacer, porque SPSS cree que yo sé lo que estoy haciendo, pero no. Sería un error hacer esto porque el gráfico no se puede interpretar. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es dar en histogramas, y si queremos ver una curva normal, cómo se dibuja una curva normal entre nuestros datos, o la curva normal más aproximada que podrían tener nuestros datos, pues bueno, podemos picarla ahí si la queremos ver. Entonces le vamos a dar continuar y le vamos a dar a aceptar. Bueno, primero, si te dan cuenta, aquí la tabla de frecuencias es un tanto difícil de interpretar, ¿no? Porque te dice cuánta gente tiene 1.14, o sea, está muy complicado. Entonces este tipo de análisis de frecuencia con variables cuantitativas realmente no suele ser muy práctico. Aquí más bien preferimos representar la media, mediana, varianza, moda. Esos datos nos dicen más información que una tabla de análisis de frecuencias. Entonces no la presenten, a menos que se los pidan de manera muy puntual, pero preferentemente no. Ok, lo que nos interesaba de aquí era más bien los gráficos. Los gráficos sí nos interesan. Aquí lo que vamos a tener es, por ejemplo, las personas con apego evitante, ¿no? Las personas que como que le tienen miedo al compromiso en sus relaciones de pareja y cosas por el estilo. Les incomoda la cercanía emocional con otras personas.
Entonces, tenemos que son personas, pues la mayoría no tienen esta característica. Si tú te das cuenta, están ahí como en el uno, ¿no? La mayor parte presentan valores bajos. Solo aquí tenemos algunos cuantos que sí puntuaron bastante alto, ¿no? O sea, son personas que podríamos pensar que sí tienen más esta característica. Pero en general, lo que tenemos es que la mayoría no la están presentando, y conforme nos alejamos o nos orientamos hacia los que tienen más la característica, pues bueno, entonces pues ya lo que veríamos en estos términos es que son menos, ¿no? Tenemos más gente con poco de la característica, menos gente con más de la característica. En términos del apego ansioso, lo que estamos viendo es algo muy similar. Tenemos aquí igual poco de la característica, aquí tenemos más de la característica, por eso es un continuo. Por eso estos están juntos, porque no es como la gráfica de barras que están separados. Aquí es junto porque es un continuo. Aquí tenemos pues, de hecho aquí también nos maneja, miren, ya nos presenta la media y la desviación estándar de manera automática. Aquí nos está igual diciendo que, bueno, no es como tan hacia la parte de no tener, o sea, no están tan bajos. La gente tiene más apego ansioso que apego evitante. Aquí tenemos las frecuencias. Entonces, realmente el pico de frecuencias, por ejemplo, al menos para apego ansioso, está más cerca del 4, ¿no? Donde son casi 50, mientras que el pico para apego evitante estaba en el 1, ¿no? Arriba de 60. Entonces, la gente tiene más apego ansioso que evitante. El apego ansioso significa básicamente que son personas que temen ser abandonadas, ¿no? Se caracterizan por más celos y cosas por el estilo. Entonces tenemos más personas con este tipo de características. Y unos poquitos también, pues, que son altos en esta característica. Y el apego seguro, que es el apego más sano, digamos, el que tiene mejores correlatos en la calidad de la relación y en salud mental, es el apego seguro, que es la persona que puede estar contento cuando estás con él, pero también puede estar contento aunque no estés con él. Es decir, disfruta tu compañía, pero tampoco es como que te esté acosando o esté en este rollo de me vas a abandonar o cosas por el estilo, ¿no? Son personas con esquemas más positivos de su relación y de sí mismos. Entonces aquí lo que tenemos es, pues, que en general es lo contrario del evitante, ¿no? Tenemos mucha gente con apego seguro y y poca gente con poquito apego seguro, ¿no? Es como esta tendencia, ¿no? Que aquí nos puede decir que definitivamente esta gráfica pues nos dice mucho más de lo que una fila de datos te puede dar, ¿no? Porque en principio es esta misma información, es apego seguro, es esto, pero esto es así, de primera vista es difícil de interpretar y eso es como mucho más claro. Y pues bueno, de perdón ocurre lo mismo, la mayor parte de las parejas, de las personas sienten alto perdón por sus parejas. Hay pocas personas que siguen en su relación y no han perdonado, y con el resentimiento pasa lo contrario, ¿no? La mayoría no tienen resentimiento, pero hay algunas que siguen en la relación y siguen experimentando un resentimiento ahí importante. Y pues bueno, eso es lo que compete a la representación gráfica tanto de variables cualitativas como las variables cuantitativas. Ok, entonces lo que prosigue ahora con el tutorial de hoy es cómo calcular lo que es las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En este caso lo que vamos a tener es la media, que decíamos es el promedio aritmético, la suma de todos los datos dividida entre el número de datos. La mediana, que es el valor de posición central en un conjunto de datos ordenados, que decíamos que la manera de calcularlo de repente puede variar si tenemos una n non o una n par, o bien podemos sustituir en fórmula y obtenerlo, que de repente también nos da ahí un poquito de lata. Después tenemos aquí la moda, que es básicamente el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Puede haber más de una moda, habría que mencionar. También tenemos aquí, por ejemplo, las medidas de dispersión, ¿no? Tenemos el rango, tenemos un dato mayor versus el dato menor para saber qué tanto se alejan nuestros datos, qué tanto se están dispersando. Una varianza, que es un promedio de qué tanto los valores se alejan de la media, fundamentalmente, es decir, como el hermano gemelo malvado de la media, porque también es un promedio, pero es un promedio de alejamiento, es un promedio de qué tanto nos separamos. La desviación estándar, que decíamos es fundamentalmente la raíz cuadrada de la varianza, y aquí lo que vamos a tener es simple y sencillamente nos va a servir, bueno, ni tan simple ni tan sencillamente a decir verdad, pero para saber en dónde se encuentran dónde se encuentra la mayor parte de nuestra muestra, ¿no? Dónde se están agrupando en general con respecto a la media, ¿no? Decíamos que la desviación estándar siempre se interpreta con respecto a la media. Y pues bueno, incluso aprendimos a calcular la mano y todo, hicimos ejercicios. Entonces, ahora lo que prosigue es cómo obtengo todos esos valores en SPSS. Entonces vamos a hacerlo. Damos clic en analizar.
Vamos a analizar. Aquí cabe mencionar, no importa si yo le doy a analizar aquí en el visor de resultados, que es donde me sale todo esto, o si le doy en la base de datos, es exactamente lo mismo, no hace ninguna diferencia. Le damos clic en analizar, luego le damos descriptivos, ahora le vamos a dar donde dice descriptivos. Ahora, pues bueno, yo puedo pedir la media, vamos a poner aquí nombres de variables, pues vamos a pedir la media de edad de las personas, ¿no? Vamos a poner aquí que nos digan sus datos descriptivos, queremos media y desviación estándar fundamentalmente, que son los que interpretamos de inicio. Vamos a pedir también los apegos, ¿no? Apego y resentimiento son nuestros factor scores que calculamos, son muy importantes. Y pues bueno, me parece que eso sería suficiente por ahora. Aquí es importante mencionar que para calcular media de desviación estándar es importante que sepamos que deben ser variables de tipo cuantitativo, es decir, variables a nivel intervalar o de razón. No podemos meter variables como sexo, bueno, sí podemos, o sea, si tú lo metes, SPSS lo va a meter. Y ahorita lo voy a dejar nada más para mostrarles, pero bueno, SPSS lo está metiendo porque cree que tú, y lo va a calcular porque cree que sabes lo que estás haciendo. Pero no sería correcto sacar un promedio de sexo porque fundamentalmente tú no puedes sumar hombre más mujer más mujer más hombre más mujer y dividirlo entre dos, porque hombre y mujer no son valores numéricos. Nosotros SPSS le codificamos que hombre y mujer fueran 1 y 2, pero son solo códigos, no significa que realmente valga 1 ser mujer y que valga 2 ser hombre o al revés, no tiene nada que ver, entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, yo le voy a pedir SPSS, lo va a calcular, pero sería un gran error que ustedes lo hicieran y lo presentaran, ¿no? Entonces, ojo con el nivel de medición. Para media, desviación estándar y ese tipo de situaciones, vamos a necesitar aquí en SPSS que sean variables a nivel cuantitativo, es decir, intervalar o de razón. Dicho eso, entonces ya lo que vamos a darle es aquí clic en opciones. Y pues bueno, aquí en automático ya dice, bueno, te voy a dar la media y te viene la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Pero pues sí, a lo mejor tú le quieres pedir la varianza también. Que pues a lo mejor son datos que también te interesa obtener, entonces le podemos dar continuar y pues ya le daríamos nada más aceptar. Y ya, aquí tenemos en esta tabla tan simple y tan sencillo, tenemos los datos que acabamos de pedir, ¿no? Y para sexo del participante, ojo, el dato mínimo es 1 y el máximo es 2, ¿por qué creen? Exactamente, porque muy probablemente, porque pues teníamos mujeres y hombres, ¿no? O hombres y mujeres, entonces tenían 1 y 2. Aquí SPSS está suponiendo que los valores son lo que cuentan, o sea que el número es el que cuenta, lo que no es el caso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, una media de 1.56 no significa absolutamente nada porque el nivel de medición no es el adecuado, ¿no? Entonces, aunque matemáticamente SPSS lo hace, uno debe saber de estadística para entender que esto no es posible y que sería un error representar eso en un reporte de investigación. La edad es otra cosa, porque aquí pues sí, la edad sí importa. Por ejemplo, aquí la persona más joven tenía 18 años y el más grande tenía 63 años. La media estuvo en 32 y mi desviación estándar estuvo en 11 años. O sea que la mayor parte de mi muestra estuvo que serán 32 más 11 nos da 43, de 43 a 32 menos 11 que sería 21. De 21 a 43 años estuvo la mayor parte de mi muestra, que es lo que estaríamos interpretando a partir de estos datos y bueno, nuestra varianza. En apego evitante, pues vemos que el mínimo, bueno, en los tres tipos de apego y en perdón y resentimiento, pues realmente se parecen mucho a los mínimos, son unos, salvo perdón, que es un poquito más alto, pero bueno, una nada en realidad. Y los máximos, pues bueno, tenemos 6, ¿no? En apego evitante, gente que fue muy evitante, muy ansiosos, muy seguros, que han perdonado mucho o que han guardado mucho resentimiento. O sea que sí hubo como realmente todo el rango que podíamos haber encontrado. Aquí nos presentan la media, por ejemplo, la media de apego evitante es 2.4 y la desviación estándar es de 1.23. O sea, si la escala en este caso la escala es de 1 a 7, entonces 2.4 pues es realmente muy hacia abajo, ¿no? Y una desviación estándar de 1.2 pues, significa que andan como que entre casi que el 1 y entre que el 3 punto algo, ¿no? O sea, están muy, muy debajo de la escala. Aquí en el 3.3 pues ya se sitúa más como en medio de la escala, o todavía un poquito, pues sí, en la mitad de esta escala es 3.5, así que 3.3 es prácticamente en la mitad de la escala. En apego seguro, más bien se está distribuyendo hacia el otro lado, está del lado positivo, digamos, del lado más cerca de las puntuaciones altas, una media de 5, una división estándar de 1.3. Y bueno, con perdón ocurre algo similar. Aquí parece que la media de perdón es menor que la media de apego seguro. Lo que hay que tomar en cuenta es que la escala de aquí es de 1 al 7, mientras que de aquí es de 1 al 5. O sea que no se puede interpretar igual porque la escala es distinta.
Entonces aquí tenemos 3.9, la desviación estándar, igual resentimiento, que es menor. Estas sí son las mismas escalas, así que las podemos interpretar. Entonces, o comparar directamente, que es menor, ¿no? Entonces la gente ha perdonado más a su pareja actual que lo que mantiene el resentimiento. Y así obtenemos ese tipo de valores, ¿no? En 3 clics, en este caso tenemos 317 datos. Entonces, pues bueno, es un proceso muy práctico, muy rápido, muy fácil, muy sencillo de manejar. Cuando hacerlo a mano, pues seguro que nos hubiera tomado más tiempo. Muy probablemente más tiempo hacer todo esto, incluyendo el tiempo que tomamos en hacer la base de datos de SPSS, ¿no? Entonces, bueno, vamos bien hasta aquí. Una vez, si tú quieres sacar además la mediana y la moda, pues lo puedes hacer también, que en este caso tendríamos que darle en analizar. Estadísticos descriptivos, le damos en frecuencias. Aquí como están estos datos, ahora le voy a dar en estadísticos. Y aquí también le puedo pedir otra vez, media, mediana, moda. Quiero que me digas desviación estándar, varianza, mínimo, máximo. También lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, incluso, bueno, el rango también aquí, asimetría y cortosis, que bueno, no alcanzamos a verlo, pero son varios valores ahí que son importantes. Le damos a aceptar. Y pues bueno, primero nos da las tablas de frecuencias. Nos dio gráficos también otra vez porque los volvimos a pedir. Entonces creo que me salta. Aquí está. Este es lo que acabamos de pedir. Ahora ya nos dio además la media, nos dio la mediana y nos dio la moda, desviación estándar, varianza, rango y por cada una de nuestras variables, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como podemos obtener esos datos de medidas de tendencia central y medidas de dispersión en SPSS. Dicho eso, el siguiente paso es, y último para este tutorial de estadística descriptiva, es el puntaje Z. Habíamos platicado de que el puntaje Z fundamentalmente te va a decir qué tanto un valor cualquiera dentro de tu base de datos, qué tanto ese valor se está alejando de tu media, tomando como unidad medida las desviaciones estándar. Es decir, qué tantas, suponiendo que aquí está la media, ¿no? Habíamos acordado que en el medio de la curva está la media. Entonces, si mi dato está aquí, quiere decir que está una desviación estándar encima de la media. Si mi dato está aquí, quiere decir que está 2 desviaciones estándar sobre la media. Y si está aquí, son 3 desviaciones sobre la media, o una debajo de la media, 2 debajo de la media, o 3 debajo de la media. Y incluyendo cualquier valor, ¿no? Puede ser 1.5 debajo de la media, o 0.2 debajo de la media, o sobre la media. Entonces, eso es como vamos a interpretar las puntuaciones Z. Hicimos todo un ejercicio, calculamos área bajo la curva, buscábamos nuestras tablitas, hacíamos sumas, restas y sustituíamos en fórmulas. Entonces hicimos muchas actividades ahí a mano con este tipo de cosas, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos en SPSS, que también es mucho más sencillo, para obtener estas puntuaciones Z. Para hacer esto lo que vamos a hacer es muy simple, es analizar, estadísticos descriptivos, luego otra vez descriptivos. Le damos al clic donde dice guardar como valores, guardar valores estandarizados como variables. Esta opción que está súper abajo, ahí le vamos a picar. Ahorita solamente voy a pedir la de, aquí sexo y edad no tendría sentido pedirlas porque no voy a pedir valores Z de ahí, pero vamos a pedir los valores Z de apego y de perdón y resentimiento. Entonces, así como está, le vamos a dar a aceptar. Aquí nos va a decir exactamente la misma información que ya nos había dado. Pero lo interesante va a ser que si nos vamos a nuestra base de datos, ¿no? Y nos vamos hasta el final, nos generó estas nuevas variables, ¿no? Z apego evitante, Z apego ansioso, Z apego seguro, Z perdón y Z resentimiento. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya los valores van a ser estandarizados, es decir, ya no es como 2, 4, 5, 2, así como los que teníamos, ahora ya son con respecto a la media. Por ejemplo, aquí lo que podríamos tener es que este valor de 2.29 que tiene esta persona en apego evitante está menos 0.09, o sea, menos 0.09, está a menos 0.09 desviaciones estándar de la media, es decir, está debajo de la media 0.09 desviaciones estándar. Que es 3.14, lo que podemos decir es que está 0.6 desviaciones estándar sobre la media. Que dice 1.71, lo que podemos decir es que está menos 0.55 desviaciones estándar debajo de la media, ¿sale? Que también es negativo, que es 2.14, quiere decir que está
Punto 2, desviaciones estándar debajo de la media. O sea, siempre que son negativos es debajo de la media. Cuando son positivos, por ejemplo, en este caso 6, que es súper alto, lo que tendríamos que decir es que está 2.9 desviaciones estándar sobre la media, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y por eso también nos está implicando que hay poca gente con este tipo de valores, ¿no? Y así es, y lo mismo para los demás, ¿no? Entonces podemos obtener los valores Z de todos estos datos, ¿no? Esta última parte de valores Z no la voy a pedir para el reporte que van a entregar ustedes. No obstante, es importante que lo sepan realizar, que lo sepan calcular. Por mi parte, por la parte de estadística descriptiva, pues bueno, eso sería todo, nada más como una pequeña recapitulación. Pues entonces lo que hicimos en este tutorial fue, hicimos análisis de frecuencias, hablamos de las representaciones gráficas, vimos cómo se obtienen las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, y finalmente cómo obtener las puntuaciones Z, todo eso en SPSS. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos.